El Tribunal Supremo ha anulado el NRUA y el depósito de arrendamientos. Desde el 21 de mayo de 2026 no es obligatorio solicitar el número de registro único del alquiler ni presentar ningún informe relacionado con él. Pero ¿cómo reclamar los gastos y daños sufridos? Enseguida te lo cuento. El sector del alquiler vacacional en España acaba de vivir uno de los cambios regulatorios más importantes de los últimos años. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula el registro único de alquileres de corta duración, también conocido como NRUA por sus siglas. Es el conocido censo estatal gestionado por los registradores de la propiedad y con él la obligatoriedad del código NRUA que nos impusieron este año y el año anterior. Si gestionas propiedades turísticas, esta sentencia te afecta directamente. Te explico qué ha pasado. ¿Nos devolverán el dinero? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Y qué debes hacer a partir de ahora en este vídeo? El censo del NRUA se puso en marcha el 2 de enero de 2025, pero entró en vigor definitivamente el 1 de julio del año pasado, tras 6 meses de prueba. Obliga a identificar y controlar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada conforme a lo marcado por la normativa europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Desde esa fecha, más de 341.000 viviendas se han registrado con éxito, 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada, según ha publicado el diario El País. ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo tumba parte del Real Decreto de diciembre de 2024 que obligaba a los dueños de pisos turísticos a obtener del registro de la propiedad un número único para poder anunciarse en plataformas online como Airbnb o Booking. El Alto Tribunal, en una sentencia de 19 de mayo conocida estos días, incluye que el Estado no tiene competencias para regular la inscripción en el registro de los pisos turísticos, ya que tanto la vivienda como el turismo son competencias propias de las comunidades autónomas. Y señala que el gobierno puede poner unas normas básicas sobre cómo se debe regular este problema, pero no aprobar una regulación detallada sin contar con las comunidades autónomas. Este Real Decreto de finales de 2024 obligaba a los dueños de apartamentos turísticos que quisieran anunciar las viviendas en plataformas digitales a obtener el número de registro único de alquiler, que con tanto esfuerzo después había que sacar el depósito para poder hacerlo, para poder alquilar en Booking o en Airbnb. Los registradores podían denegarlo si apreciaban que los estatutos de la comunidad impedían esta actividad o que la finca no correspondía con la registrada, entre otros asuntos. Esta obligación entró en vigor en julio de 2025 y desde entonces hasta inicios de este año, el registro de la propiedad recibió 400.363 solicitudes, de las que concedió 299.531, es decir, casi el 75%, otras 16.581 de forma provisional, el 4%, y rechazó 84.250, el 21%. La Generalitat Valenciana recurrió esta norma bajo el argumento de que el gobierno carece de competencias para aprobarla y no puede ampararse en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que confiere al Estado facultades sobre las bases de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Enseguida te cuento cómo reclamar los gastos y daños sufridos por este trámite que nunca debería de haber existido. El Supremo ha estimado los argumentos del Ejecutivo Autonómico e indica que, en este caso, el gobierno no da las bases sobre cómo regular el registro de los pisos turísticos, sino que establece una regulación pormenorizada de este procedimiento. La norma crea un procedimiento de registro a nivel nacional que obliga a inscribir por nota marginal en el registro de la propiedad los inmuebles o parte de los mismos que se quieran destinar a la actividad de alquiler de corta duración, destaca esta sentencia. Y añade que esta regulación excede de la competencia del Estado
y se superpone a los registros autonómicos existentes. Si quieres tener toda la última información de Airbnb y de los alquileres turísticos, suscríbete a la newsletter en el enlace de la descripción y así estarás bien informado de todo lo que ocurre en el sector. Continuamos. ¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo exactamente? El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, como te digo, al que se sumaron Andalucía, Canarias, Murcia y diversas patronales del sector. Y ha concluido que el Estado carece de competencias para crear un registro centralizado de alquileres turísticos. El argumento es claro: la regulación en materia de turismo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, no del Estado central. El registro estatal invadía esas competencias y por eso queda anulado. Así que el Supremo considera que el Estado carece de competencias para crear el registro del NRUA y podría haber fijado las bases o introducido unas medidas adicionales de coordinación para guiar, pero respetando las competencias de las comunidades autónomas. Destaca que el problema de la vivienda y el control de las viviendas vacacionales exige una acción conjunta y concertada entre el Estado y comunidades autónomas que garantice que las autoridades competentes obtengan la información y los datos que necesiten y que permita identificar la vivienda y el dueño para adoptar las medidas necesarias, tal y como exige la normativa europea. En pocas palabras, el Estado quiso centralizar el control del alquiler vacacional en un único registro nacional, las comunidades autónomas recurrieron diciendo que eso era competencia suya y el Tribunal Supremo les ha dado la razón. Lo que sí cambia: menos burocracia estatal. Para propietarios y gestores como yo, la sentencia supone una reducción, pero ya, de la burocracia centralizada. Se desactiva el código NRUA estatal. El número de registro nacional que comenzó a exigirse para comercializar viviendas en Airbnb y Booking ya no es obligatorio, así que esa es la buena noticia para todos. Menos trámites, menos burocracia, desaparece el filtro del registrador, los registradores de la propiedad ya no tienen potestad para evaluar a nivel estatal si una vivienda cumple los requisitos de comercialización online, se elimina el depósito de arrendamientos, es decir, el informe anual de reservas al que nos obligaban y que ha sido un verdadero quebradera de cabeza para todos nosotros este año. Una de las mayores preocupaciones de los gestores era preparar y enviar el informe anual a los registradores para mantener el NRUA activo, y es que además ha sido muy difícil hacerlo para muchos de nosotros y hemos tenido multitud de dificultades. Este trámite así queda totalmente suprimido. Lo que no cambia es el control, que sigue existiendo. Es muy importante no confundir esta sentencia con una desregulación del sector. El control, por lo tanto, sigue existiendo, simplemente nos quitan un maldito trámite que no servía verdaderamente para nada. Las licencias autonómicas y municipales siguen siendo obligatorias, lógicamente. Las normativas de cada comunidad autónoma y ayuntamiento no han cambiado. Para operar legalmente sigue siendo obligatorio tener el número de registro turístico regional según la zona. Sin esto, la actividad sigue siendo ilegal y sancionable. El registro de viajeros en la plataforma del Ministerio de Interior de SES Hospedajes para la Policía Nacional sigue siendo obligatorio. Todos los propietarios tenemos la obligación de seguir registrando a los viajeros que se alojan en nuestros espacios. Una cosa es este registro y otra el depósito de arrendamientos, cuyo registro es el que ha quedado afectado afortunadamente en esta sentencia. La ventanilla única digital sigue adelante. El Supremo ha anulado el censo del Estado, pero ha mantenido intacta la infraestructura técnica de la ventanilla única digital y las obligaciones de transmisión de datos. Las plataformas siguen compartiendo datos con la administración. Airbnb, Booking y el resto de OTAs siguen obligadas a compartir datos de reservas y propietarios con la administración, en línea con las directivas europeas y las exigencias de Hacienda vía
vía modelo 238. Resumen para no confundirse. Desaparece el registro estatal y el NRUA, pero el registro autonómico, el registro de viajeros y el control fiscal, lógicamente, siguen igual de vigentes. Por lo tanto, no es una desregulación en absoluto. ¿Qué significa esto para agencias y gestores con muchas propiedades? La conclusión es que para todos los gestores profesionales tendrán menos duplicidad de papeleo, pero el mismo nivel de exigencia en el control de datos. El fin del NRUA alivia la carga administrativa a nivel estatal, pero traslada de nuevo todo el peso del control a las normativas autonómicas y al flujo de datos de las OTAs. Una OTA es, si no lo sabes, plataformas como Airbnb o Booking donde podemos poner nuestros espacios para el alquiler. Y la regulación del alquiler vacacional en España es dinámica y cambia con frecuencia últimamente, desafortunadamente, porque nos tienen con la cabeza loca. Y como te digo, puedes mantenerte informado de la actualidad suscribiéndote a mi newsletter en el enlace de la descripción. Así sabes, conocerás las últimas novedades sobre Airbnb y el sector de los hospedajes. Nos devolverán el dinero del trámite del depósito de arrendamientos y lo que nos costó también obtener el NRUA. Sobre la devolución de las tasas o costes ya pagados, de momento la sentencia del Tribunal Supremo no establece automáticamente ningún mecanismo de devolución. Habrá que esperar a ver si la Administración Pública aplica algún criterio específico sobre este asunto o se fallan sentencias que obliguen a su devolución. En principio, lo pagado y tramitado no implica necesariamente que vaya a ser reembolsado. Aquí la jeta de siempre. Al final, los perjudicados los mismos. Pero hay buenas noticias, ya que según la plataforma Idealista, esta sentencia abre la puerta a que los damnificados puedan reclamar responsabilidad patrimonial contra la Administración por los perjuicios sufridos como consecuencia de la aplicación de una norma administrativa ahora anulada. Entre los conceptos indemnizables a reclamar pueden incluirse los gastos asumidos para la obtención del NRUA, también los gastos asumidos al hacer el depósito de arrendamientos, el modelo informativo anual que nos obligaron a hacer en febrero, indemnización por lucro cesante derivado de la responsabilidad de explotar el inmueble durante el tiempo en que no se disponía del número de registro y por tanto no podía comercializarse legalmente el activo en plataformas digitales como Booking o Airbnb. En muchos casos, los propietarios han sufrido pérdidas económicas relevantes por cancelaciones, paralización de reservas y o cierre temporal de la actividad. Daños que pueden reclamarse ante la Administración en el plazo máximo de un año desde la anulación de la normativa. ¿Y qué pasa con las plataformas como Airbnb o Booking, donde están exigiendo el NRUA a día de hoy? Airbnb, Booking y otras plataformas siguen solicitando el NRUA, ya que es prematuro y entiendo que en breve se pondrán al día. Eso sí, siguen existiendo las obligaciones autonómicas y municipales, insisto, con respecto a la licencia turística VUT en mi comunidad. Lo que ha sido anulado, como ya te digo, es el registro estatal NRUA, pero las licencias y registros turísticos de cada comunidad autónoma continúan siendo obligatorios. Además, las plataformas todavía tienen que adaptar sus sistemas a la nueva situación. Si ya tienes un NRUA registrado en Airbnb o Booking, la sentencia supone que dejar de ser obligatorio como requisito estatal. No te preocupes porque tu anuncio en Airbnb o Booking seguirá normalmente solo con la licencia turística que ya poseías. Aunque tengas el NRUA, pues dejará de ser un requisito fundamental. Entiendo que así será en los próximos meses. Lo importante sigue siendo que dispongas del número de registro turístico exigido por la comunidad autónoma o ayuntamiento. En cualquier caso, todavía estamos en una fase muy reciente tras la sentencia y es probable que durante las próximas semanas veamos aclaraciones por parte de las plataformas y de las distintas administraciones. Dale un buen like si te está gustando este vídeo y lo que realmente nos interesa es
cómo ganar más dinero y mejorar la rentabilidad de un alojamiento turístico y no estar envueltos en trámites. Así que he hecho este vídeo donde explico el mejor método para multiplicar exponencialmente las reservas de tus alojamientos con un truco que nadie está sabiendo aplicar correctamente y que hay que trabajar, como yo digo, entre bambalinas. Y está relacionado con tu email. Si quieres saberlo todo, haz clic para ver el vídeo completo. Nos vemos ahí.